están aquí, gracias por acompañarnos. Es un honor contar con todas y todos ustedes en este recinto Agustín Ramos del Poliforum Carlos Martínez Balmori, sede de la 35ª edición de la Feria Universitaria del Libro, cuyo eje temático es Agua para la Vida, y con el invitado especial que es el país de Hungría. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en cumplimiento con una de sus funciones sustantivas, que es la extensión cultural, abre sus puertas a toda la sociedad hidalguense en un encuentro de literatura y cultura, donde las letras no se las lleva el viento. Para dar inicio, y sin hacer más preámbulo, ni quitarles más tiempo, presento a nuestros autores, que es la maestra Maya López Ramírez. Hoy nos presentan el libro Conjuro para romper un espejo, una literatura muy interesante, y vamos a cederles la palabra. Ahorita nos van a presentar su reseña y nos van a hablar del interesante libro. Muchas gracias, bienvenidos. Hola. Y para presentar el libro está Juan Joaquín Pérez Tejada. Yo les voy a leer brevemente su semblanza para que ustedes sepan quién es este señor tan llamativo aquí a mi lado. Es mi gran amigo, pero les cuento que él es un poeta que nació en Veracruz, un poeta viajero que ha publicado muchos libros. Él publicó Los refranes del jaranero en el 93, yo creo que ustedes no habían nacido. La casa de la pereza en 1996. Tampoco había nacido, pero pues hemos acumulado un poco de pereza mientras tanto, ¿no? Él obtuvo el Premio Nacional de Poesía de la Universidad de Veracruzana en 1994, yo creo que todavía no nacían ustedes. Ha publicado poemas en revistas como Pauta, Cuadernos de Teoría Crítica Musical y en Palabriques, El Placer de la Lengua, en la UACM. Él ha realizado grabaciones de poesía en voz alta con grupos de rock. Aquí donde lo ven, este hombre canta, así que si lo provocan, de pronto que les canta algo, ¿eh? Mañana les ofrece show, baila, canta, muy divertido. Y con un grupo de rock llamado Urbanita y los Metronautas. Él tiene Fernando es el Pescado en el año 2000. ¿Por ahí ya habían nacido? ¿No todavía? Son súper recientes. La noche que murió Marlon Brando, 2015, ahí sí ya habían nacido. Sí. 3 años tenía. Wow. Y tiene un performance llamado Joaquín Kid Poemas por Pops, y eso lo presentó en la Casa del Lago en la UNAM en 2009 y 2010. Y bueno, ha trabajado en el burdel poético de la Ciudad de México y ha puesto la obra Cría de Cuervos, coreopoema con el colectivo del mismo nombre. Así que bueno, todo un placer para mí que Joaquín haya aceptado venir conmigo a Hidalgo a platicar con ustedes de este libro de poemas. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes a todos, a todas. Nosotros, Maya y yo, nos conocimos cuando trabajamos en la unidad de publicaciones educativas de la SEP en la promoción de los libros del Rincón. Yo no sé si ustedes más recientemente por ahí dijeron que sí, hayan visto en sus bibliotecas escolares o de aula libros que venían con un cuadrito, un cubito, y venía como para varias edades, varios niveles, y seguramente voy a decirlo así, sus profesores hayan tratado de que ustedes interactuaran con esos libros. Nosotros hacíamos actividades de promoción, todavía lo hacemos, precisamente esta es una actividad de promoción de la lectura y de la escritura. Desde entonces, desde el 97 y el 98, hasta donde tengo recuerdo. Así de vetustos somos. Sí, ya no nos pasemos al primer error, como dicen, pero mantenemos este espíritu jovial, juvenil, y esperemos que esta lectura que voy a hacer pues les interese y les interese el libro de
también se puede ver o adquirir de manera digital en las páginas de la UACM, de publicaciones de la UACM. Lo que voy a leer es un texto más o menos breve, son 5 cuartillas, pero están a doble espacio, entonces no son tanto. Sí, porque se asustan. Yo lo sé. Si estuviera en su lugar, yo también estaría un poco asustado. Lo titulé esta presentación, Las palabras del conjuro son la poesía. El libro se llama Conjuro para romper un espejo, y yo digo que las palabras del conjuro son la poesía. Y tiene una cosa que le llama epígrafe de un autor que se llama Pascal Quinar, que me gusta mucho, y dice: toda obra escrita, verdaderamente escrita, es un silencio que habla. Muchas veces tenemos cosas que no hemos dicho por temor, por miedo, porque queremos que no se enteren los demás, y no hablamos, no decimos nada, y muchas veces tenemos la opción, si no lo hacen, se los recomiendo, tenemos la opción de escribirlas. Las mujeres, sobre todo, llevan diarios, los hombres no tanto, pero ese cuaderno donde apuntan cosas y dicen cosas, eso nos ayuda mucho a vencer estos temores, esos miedos, a reflejarnos un poco. De eso se trata en general el libro de aquí de mi amiga Maya. Y escribí esto al respecto, ya les dije algunas cosas, pero las tengo acá escritas. Hace como 25 años, Maya me dio a leer este libro, Conjuro para romper un espejo. Y recuerdo que en aquella ocasión lloré con algunos de sus poemas. Hace poco le pregunté por qué había tardado en animarse a publicarlo. Sin ambajes, o sea, sin dudas, enseguida me respondió que por el miedo a hablar del tema. Cuando llegué a la Ciudad de México en 1997, comencé a trabajar en la unidad de publicaciones educativas de la SEP, donde había personas como Maya, que provenían del exilio latinoamericano, chilenos, argentinos, uruguayos y de Guatemala. Siempre me pregunté por qué me había relacionado con ellos, por qué me volví íntimo de ellos. Siempre bromeé con la cuestión de que yo también era un exiliado, pues provenía de otro lugar como ellos, aunque fuese Veracruz. Pero acabo de darme cuenta que la verdadera razón es esta complicidad con el silencio, este miedo a decir lo que pasó en nuestra infancia. Toda proporción guardada, aunque si bien el exterior, las circunstancias pueden ser muy diferentes, el silencio y el miedo son muy parecidos. La desobediencia a guardar silencio mediante la escritura es, de una forma u otra, lo que nos ha unido y lo que después de tantos años nos trae aquí a presentar Conjuro para romper un espejo. Que ya esto que acabo de decir sería razón suficiente para adquirirlo, por lo menos para buscarlo posteriormente. La escritura es el único silencio que transgrede al mismo silencio. Y encuentro este lugar, este momento muy apropiado para citar a una poeta que a mí me encanta. Si no la han leído, se la recomiendo mucho. En internet la pueden encontrar poemas de ella, muy breves, pero muy fuertes, de mucho contenido o emoción. Dice, las palabras de Alejandra Pizarnik, palabras que la lectura del libro de Maya me recordó. De su diario, precisamente, del 30 de diciembre, de un domingo en 1962.
¿Cómo escribir lo que me contó K durante tantas horas? Cuando leyó un poema muy doloroso, me dijo que se sintió mejor, que mi poema fue como un bálsamo para ella. Y yo pensé que tal vez la poesía sirve para esto, para que en una noche lluviosa y helada, alguien vea escrito en unas líneas su confusión inenarrable y su dolor. Esto fue lo que encontré en esta primera lectura, Consuelo. Ahí estaban expuestos mi confusión que encontraba imposible nombrar y el dolor que pensé no podría compartir con nadie. No lo sabía entonces, pero ahí estaba ella, una sobreviviente, alguien que permanecía agazapada, boca abajo, oculta por las metáforas que saltaban para protegerla mientras caían las bombas o pasaban las ráfagas de la metralla. No lo sabía entonces porque ignoraba lo que había pasado en las décadas de los 80 en Guatemala y que de forma breve quiero contarles para darles el contexto de este libro. Así como ustedes, a su edad tampoco sabía que había pasado en Guatemala y que se repetía mucho en Latinoamérica, o se ha repetido mucho en Latinoamérica y aquí en México también. Pero dice, en Guatemala hubo una guerra civil durante los años de 1900 a 1996 dentro del marco de la Guerra Fría. Los años de presidencia de Fernando Romeo Lucas García, 1978 al 1982, y de José Efraín Ríos Montt, de 1982 y 1983, fueron los más cruentos. En total, hubo entre desaparecidas o asesinadas 200,000 personas. En esos años, Maya era una niña de 7, 8, 9 años de edad. En México no hemos estado exentos de estas masacres perpetradas desde el poder hegemónico, voy a decirlo, del priismo que vivimos el siglo pasado. La guerra sucia que se vivió, sobre todo en los años 70, aunque su forma no ha variado mucho, y el caso de Ayotzinapa es un ejemplo. Los poemas que ha escrito Maya también son parte de esta historia en común. Crímenes de guerra y guerra sucia son pleonasmos, o sea, parece que dicen lo mismo. Son pleonasmos que quieren ser eufemismos, quieren sonar bien, pero no hay una guerra limpia para que haya una guerra sucia, que implicaría jugar sin trampas. Toda guerra es una trampa, algo peor. Nunca es un juego. Por otro lado, la guerra en sí es un crimen, como para que hubiera esa especificidad de crímenes de guerra. No, la guerra es un crimen. Y prosigo con el prólogo que le escribí la segunda vez que lo leí, para que se publicara el libro, y es este. Conjuro para romper un espejo es el primer poemario de Maya López Ramírez. En él habla del exilio y de la sensación de orfandad. Es una historia familiar en Latinoamérica. Puede ser la Guatemala de 1980, una familia latinoamericana en un país dominado por el poderío militar de los Estados Unidos, desde la visión de una mujer, una niña, que ve el terror de las balas, la desaparición de sus seres queridos y las bombas que caen a su alrededor. Pero también podría ser el México actual, otra guerra, otra semejanza con el infierno. El poemario está dividido en 4 partes: el abismo, espejos, intemperie e inmemoria. En cada uno de estos apartados va recomponiendo su experiencia, versar al yo, una indagación personal en la que se divide o disfraza para poder subsistir.
Desde la infancia y luego la adolescencia a salto de mata, yendo de un exilio a otro, va mostrando a las personas que le ayudaron a sobrevivir en el caos de la violencia, sobre todo las mujeres que lo hicieron posible. La sororidad se muestra en varios de sus poemas, donde el apoyo y acompañamiento femenino son fundamentales, donde el arte y la literatura son estandartes que nunca ha de abandonar, porque son los que le han cobijado de esa intemperie que menciona. Sus poemas son atroces, porque dicen la bestialidad del ser humano. En ellos se centra la devastadora crueldad de lo que es capaz la humanidad. Sin embargo, sus poemas, a pesar de la desgracia, tienen un dejo de esperanza. Muestra esa oportunidad del sobreviviente. La escritura sirve para esto: narrar la versión no oficial, denunciar lo oculto, dar a conocer aquello que permaneció escondido, divulgar el secreto. Conjuro para romper un espejo es un libro que se lee de forma ágil a pesar de lo desgarrador de su contenido. Son antecedentes de este poemario Cartucho de Nelly Campobello, que estaba ahí en los libros del Rincón y que se lo recomiendo también muchísimo porque es un libro muy divertido, entre comillas, el cual narra sucesos de la Revolución Mexicana vistos desde los ojos de una niña que es la misma autora. El caso es el mismo. También la obra poética del chileno Raúl Zurita, que en sus libros va mostrando el terror vivido durante el golpe de Estado en Chile en 1973 y la dictadura, que con la derogación de la Constitución pinochetista acaba de terminar. También la literatura sobre la guerra sucia en México, sobre todo el poemario, en 4 actos y una coda, no es el viento el que disfrazado viene, de Jesús Bartolo Ello. Igual es un niño que ve la desaparición de su padre. El ser que escribe es el amo. El ser que escribe es el amo, dice Michel de Certeau. El dueño de sí mismo, de su voluntad, y quien interpela a su destino. Se escribe para no someterse a las circunstancias, para dar testimonio de una realidad, para decir nuestra versión de los hechos. Para eso se escribe. De forma casi catártica y muy confesional, Maya escribe estos poemas de gran carga emocional. El primero de ellos, titulado Ojalá existiera, me remitió al poema de César Vallejo, Los Heraldos Negros. Esos golpes del odio de Dios y la resaca de todo lo sufrido que se emposa en el alma, que menciona el poeta peruano, es lo que se va a leer. No hay Dios, es esta vida la que nos lanzan los puñetazos. Espero que ustedes tan jóvenes no hayan recibido ninguno hasta el momento. Ojalá. Tampoco hay un padre quien proteja. La niña está sola, pero existe. Las 2 siguientes secciones, El abismo y espejos, me recordó el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Y yo creo que, por lo menos las películas, las hemos visto. Una caída constante que parecía nunca acabar, que tardó años en detenerse. Una caída en vilo, un desmayo, un desplomarse, una inmersión en el silencio. Un abismo es todo aquello que no puede pronunciarse. Y ese abismo está conformado por paredes de espejos donde se ve caer sin tocar fondo. Abismo y laberinto de espejos donde se ve su imagen distorsionada en otros yos, en otras yos. Son sin encontrar una salida, una identidad. Abismo, silencio, vacío, son sus reflejos, son sus sinónimos, esos nombres por los cuales
va a responder. Alguien que huye del terror no tiene tiempo de observarse, no se detiene, su rostro se desfigura al descender. El abismo es una madriguera de un topo donde desciende esta Alicia invidente. Lo que menos quiere es ver el terror, el miedo, y vaga por ese laberinto de veredas oscuras que es el descenso en la madriguera a la que ha caído. Una trampa. Todavía no hay palabras que nombren el dolor. No hay sortilegio en estas dos secciones, ni conjuro. Pero en la sección de intemperie las palabras llegan. La poeta se hace de palabras con el mundo y comienza a nombrarlo y se descubre en su nombre. La luz se hace como si fuera el primer día de la creación. La poesía es la creación y es ese destello que todo lo ilumina. Pesa en sus manos las palabras y dice roca, tierra, patria. Dice yo, dice Maya. In Memoriam nombra a sus muertos, a Gilberto en Cristo familiar, a José María en Padre, Carlos y Edna, Grace, Luis Gerardo en Acción de Gracias. Como si fuera la antología de Spoon River de Edgar Lee Masters. Pero es imposible mencionar 200,000 muertos en un libro de poemas. En el poema umbilical, que es el poema final y más extenso, dividido en 12 partes, se lee: he venido a cortar con la escritura lo que no puedo hacer con la garganta. Conjuro para romper un espejo, de Maya López Ramírez, es un poema sobre las consecuencias de la guerra en quien la vivió, sobre la desaparición del padre y la muerte de familiares y amigos, sobre la sobrevivencia, la libertad por medio de la escritura y sobre todo y más que nada, acerca de lo esplendorosa que es la vida a pesar de todo, sobre el deseo ferviente y realizado de estar aquí con ustedes, Maya López Ramírez. No, bueno, pues. No es necesario. Muchas gracias, Joaquín, por esta presentación tan bella, tan emotiva. Me encantó la imagen del abismo con unas paredes de espejo. Sí, sí, me suena totalmente. Bueno, hoy en la mañana, yo iba a trabajar muy tempranito, escuché un podcast que se llama Palabrije Sonoro, se los recomiendo, lo pueden encontrar en Radio UACM, y que es el homenaje a un poeta también exiliado, Cevdet Barrak, que recientemente falleció en México. Él venía de la ex Yugoslavia, se quedó sin país y eligió México como lugar de exilio, de nueva vida. Y bueno, él contó más bien, la anécdota la cuenta uno de sus estudiantes después de habérsela oído a él. Él contó cómo había estado preso, había caído preso en medio de la guerra de los Balcanes, que fue una guerra muy cruel que hubo en Europa hace no mucho tiempo. Y que él era un poeta conocido en su país, y sin embargo pues fue preso y sufrió muchísimo en la cárcel, al grado que lo mandaron a fusilar. Entonces el hombre encargado de fusilarlo lo llevó a la nieve y lo hizo en cárcel. Después de 2 kilómetros de caminata, le puso la AK-47 en la nuca
y él dijo, pues estos son los últimos minutos que me está tocando vivir. Y de pronto el hombre que lo tenía hincado le dijo, corre, y le quitó el arma de la nuca. Y él corrió sin parar 3 días con sus noches. Gracias a eso salvó la vida y llegó a México y vivió acá y enseñó poesía acá, aprendió el idioma español, que para él era un idioma pues raro, y dice, yo vengo de unos idiomas pequeñitos y el idioma español es un idioma grande, es un idioma océano, ¿no? Porque pues ustedes saben que quizá no lo sepan, pero es la tercera lengua más hablada del mundo, solo después del inglés y el chino mandarín, es el español. Entonces, bueno, el español es una gran lengua, es una patria grande para muchísima gente, incluyéndonos, que estamos ahorita hablando de esta. Les cuento esta historia de Jetbet porque yo iba manejando cuando escuché esto y tuve que detenerme, cuando escuché el relato de su casi muerte, porque se me vinieron encima pues muchísimas cosas que me tocan en lo personal y que pues son cosas que han pasado. Yo siento que toda mi vida es una suerte muy grande. O sea, todas las circunstancias adversas se han ido venciendo, cada día se vencen. Pero digamos, cuando yo estaba en el vientre de mi madre, mataron a su hermana, ¿no? Y mi madre no lloró, ¿no? En medio de la guerra se lo llevaron y lo torturaron, y al siguiente día tenía una bala en la cabeza de la gente. Se llama el tiro de gracia, ¿no? Mi mamá no lloró y yo estaba en su panza, entonces yo nací, cuando nací yo no lloraba, estaba deprimida. Y bueno, logré vivir, logré crecer, y cuando tuve 2 papás que me amaban, pero que pues estaban en la lucha contra ese gobierno dictatorial que teníamos, esos gobiernos represivos, militarizados, algo que México afortunadamente no vive. A pesar de todos los problemas que tenemos en México, no tenemos esos problemas tan terribles, que es tener un gobierno que selecciona quién puede vivir y quién no, más allá de cualquier ley. Entonces es algo que no se conoce tanto aquí ahorita. Hubo un tiempo en que sí, pero hace mucho, afortunadamente. Pero bueno, esa era la circunstancia en esa Guatemala en la que yo nací. Y cuando tenía 4 años, pues desaparecieron a mi papá y ya nunca más he vuelto a saber de él. Pero yo lo recuerdo, ¿no? Yo estaba lo suficientemente consciente para ubicarlo y reconocerlo y saber hablar con él y todo esto, ¿no? Entonces, después, yo siempre he dicho que después de las cosas más duras de la vida me ocurrieron antes de los 5 años. Ya después ha sido un entender, porque cuando estás tan pequeña no entiendes qué pasa. Ves a la gente como loca y no sabes qué pasa. A mí me llevó muchísimo tiempo entender y me sirvió para eso, por supuesto, la literatura, leer libros. Me refugiaba en los libros porque el mundo real era demasiado doloroso, demasiado angustiante. Todos los días mi mamá trabajaba en la universidad y yo no sabía si todos los días mi mamá iba a regresar o no de la universidad, porque todos los días habían 5 muertos en la universidad. 5 muertos. Diario. Eso no es algo que sea como digerible, como que la gente lo oye y no lo puede creer. Bueno, sucedía. Como quizá ahorita está pasando en Ucrania, como en Siria estaba pasando, o sea, los países pueden ser devastados, sin piedad. Es una cosa horrorosa.
Así que bueno, la vida era una cosa muy, muy insegura cuando yo fui niña. Y afortunadamente tuve la suerte de ponerme en huelga de hambre. Yo dejé de comer el día que desaparecieron a mi papá, yo dejé de comer y me volví anoréxica y bulímica, sin saber que eso existía, sin saber qué era eso. Yo esas palabras las conocí de adulta, pero yo tenía no podía comer. La comida me parecía como si me sirvieran papel y trapo. Cuando me obligaban a comer, yo decía, ¿por qué quieren que yo coma eso? Por supuesto que me obligaban y bueno, era terrible. Todo esto para contarles que yo creo que cuando oí lo de Tepet dije, claro, yo siento que he tenido mucha suerte, mucha oportunidad, como él tuvo también, de salvar su vida, de salir de los países, correr, para salvar lo más importante que hay, que es la vida, lo más importante. Por supuesto que yo me quedé sin casa, me quedé sin ropa, me quedé sin nada, sin juguetes, sin nada. Yo logré llegar a México, por ejemplo, con una mochila, ¿verdad? Y este es mi tercer país. Y bueno, tengo lo más importante, que es la vida. Entonces, bueno, yo a partir de eso, pues primero sentía que tenía mucha fortuna, pero luego me fue cayendo poco a poco la epifanía, el 20, si ustedes quieren, de que algo malo había pasado en mi vida. Y para empezar a entender qué me había pasado, tuve que empezar a escribir, porque no entendía. Se me enredaban las historias, se me enredaban los sentimientos. Entonces, para entender, yo me puse a llenar muchos cuadernos, así, de todo lo que sentía, de todo lo que pensaba, de todo lo que recordaba, muchos cuadernos que se me perdieron. Pero de todo eso, yo me fui entrenando y fui entendiendo y fui acercándome más a un trabajo literario, que pues por supuesto que no es una cosa que un día amanezcas y digas, voy a escribir poesía, ¿no? Es algo que tú vas construyendo a lo largo de la vida, ¿no? Primero pues leyendo, y luego intentándolo, alguna aproximación. Y bueno, pues finalmente pude escribir este poemario donde yo siento que se aclara mucho de mi circunstancia, y bueno, en ese sentido pues las palabras son para eso, para servirnos de espejo y entendernos, saber quiénes somos, qué queremos, qué estamos haciendo. Y pues me costó mucho sacarlo porque pues en mi imaginario mi papá era escritor, y por ser escritor le había pasado lo que le había pasado, así que yo me sentía muy atemorizada de salir al público y decir, esta soy yo y estoy diciendo esto, porque en lo muy profundo de mi inconsciente, publicar lo que uno escribe podía costar la vida, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido fue difícil, y bueno, ha sido un trabajo muy largo de reconstrucción. Hagan de cuenta que yo me rompí como una vasija, ¿verdad? Me rompí así como que aquí en una vasija a la que se le da un martillazo, me hice pedazos, y volver a juntar los pedazos y pegarlos ha sido un trabajo muy laborioso, muy difícil, y además pues duele juntar de nuevo los pedazos y volverlos a pegar. Pero es un trabajo que yo creo que vale mucho la pena. Así que bueno, no los quiero aburrir tampoco, así que les voy a leer algunos poemas que están acá, y pues si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario que nos quieran hacer, pues adelante, porque pues es lindo conversar. Yo quisiera que se lo tomaran así, más bien como una conversación que podemos tener. Y bueno, sí, quisiera leer este primero que mencionó Joaquín. Es un poema que yo casi no ando leyendo, pero
como lo menciono, me gustaría ponerlo. Resulta que cuando estás en la desesperación, algunas veces te dicen, agárrate de Dios, ¿no? Pero yo crecí en un hogar, digamos, con unas ideas muy distantes a la creencia de Dios. Entonces, pues yo no podía creer en Dios, me parecía algo lejano para mí, ¿no? Entonces, escribí este poema, ojalá existiera, que de él no quedara solo ese montón de cascajo apilado en las iglesias, que no fuera un escupitajo en la boca verde de los jerarcas que salivan de más sobre los niños, que no fuera un invento, un cromo entre redondas nubes o el olor del cuarto de las beatas. Ojalá existiera un dios guerrero, bailador de flamenco que usara las espadas de malabares, un hombre entero, sexuado, escurriendo la vida por los poros, con 2 golpes morenos por mirada. Bueno, del abismo, sí, un poco esta época de la vida donde lo ves todo muy, muy negro. De verdad que hace ratito hablaba Joaquín de Cioran. Bueno, Cioran era como mi Biblia. Cioran es un escritor francés, escritor filósofo francés, que es como muy crítico del mundo y le ve como un pesimista. Bueno, Cioran y yo comíamos del mismo plato, ¿no? Éramos pesimistas con ganas. Entonces, bueno, de esa época vienen este tipo de poemas del abismo, de verdad estar en el abismo, porque pues sí, a veces no estás bien y hay que reconocerlo. Caigo despacio, suave, imperceptiblemente delante de quien hablo, mientras, detrás de la charla, mi silencio se fragmenta en infinitas celdas microscópicas. Ingrávida, polvo apenas, caigo días enteros, años completos, décadas. El abismo no tiene fondo y se descascara, mientras un ojo, mi propio ojo, me vigila por la cerradura. Y cada paso que doy es en contra mía, y cada latido de mi corazón es a mi pesar. Bueno, estos son poemas, como les digo, de ese momento de mucho conciencia del dolor, digamos. ¿Oyes el grito que ahoga mi ropa? Hay un grito que me ata, un nudo de ríos negros en la tráquea. No sé si alguna vez se han sentido así, que por fuera parecen como normales y por dentro sienten que quieren gritar. Y que no, la otra persona no les oye. A veces nos pasa así. Pero ahí, atrapada en el abismo, ensayo alas de libélula, adelgazo los muros con cucharas, intento lianas, túneles, pasamontañas, buceo, escalo, escribo. Y de todo eso, escribo. Sale barato una plumita, un cuadernito, y vamos adelante. Bueno, de esa terrible depresión tuve la suerte de salir de la mejor manera. Cuando yo tenía más o menos la edad de ustedes, pues estaba, tuve oportunidad de viajar a los países socialistas, donde pues a mí me parecía que el mundo estaba mejor, ¿verdad? Porque había crecido en una familia de ideología comunista. Y cuando fui a los países socialistas y vi que no estaban tan bien como yo me había imaginado, entonces la depresión me dio peor porque ya no veía para dónde, cómo se arreglaba el mundo. Así que, pues, como que me dejó de importar el mundo. No se puede arreglar, bueno, ya no quiero al mundo. Y bueno, lo que pasó cuando yo me desafané, digamos, de mí misma y del mundo, fue que me llegó un hijo
Y ese hijo fue el que me ató de nuevo a la vida. Y como mi peso era tan fuerte, mi dolor era tan fuerte, llegó otro hijo. Así que esos dos hijos fueron los que, digamos, sostuvieron mi peso. Entonces a ellos les dedico estos poemas que dicen así: más un hilo de sueños apenas resiste la carga de una tortuga. La seducción del abismo pesa en el caparazón. Máxime si la tortuga, embriagada de vértigo, quiere desatarse. Mas el guerrero, el alma vieja, el sueño resiste. Diminuto, intermitente, apareció entonces otro genio. Tuve una corazonada que sus alas confirmaban en aleteos de brisa. El guerrero y el geniecillo operaron sabia, ardua y delicadamente el largo rescate de la tortuga. No sé si ustedes le hayan salvado la vida a sus papás, a lo mejor sí, pero los míos lo han hecho. Así que bueno, gracias a ellos yo no me suicidé, porque yo tenía muchas ganas de morirme, pero muchas ganas, y todos los días decía, ¿para qué? Pero afortunadamente ellos me salvaron. Y bueno, como les contaba Joaquín, ya después me había yo escondido tanto que ya me había aprendido a disfrazar tanto, porque ustedes saben, a veces uno sale a la calle diciendo, me pongo mi máscara de estoy bien, y salgo y nadie se va a enterar de cómo realmente estoy, ¿verdad? Entonces a veces tenemos máscaras para parecer gente normal, a veces tenemos máscaras para parecer gente inteligente, a veces para parecer gente alegre, y ahí nos las vamos poniendo, ¿no? El traje completito. Bueno, yo me puse tantos trajes desde niña porque tenía que esconderme, nadie tenía que saber quién era yo ni cómo era mi familia porque nos podía costar la vida, ¿verdad? O sea, si la gente realmente se enteraba de quién era mi familia, pues no íbamos a tener oportunidad. De hecho, yo pienso que es una, no sé, no creo en los milagros porque, como les digo, no soy creyente, pero casi tengo que creer en los milagros porque mucha gente a mi alrededor moría y yo no entiendo cómo nosotros no morimos. No morimos del todo, o no todos. ¿Cómo nos salvamos? O cómo yo en lo personal estoy aquí platicando hoy con ustedes en 2022, un futuro imposible, ¿no? Yo digo, vivo tiempo extra desde los 9 años que salí, que crucé la frontera. El día que crucé la frontera dije, wow, ya la hice, ya viví, ¿no? A los 9 años crucé la frontera a Guatemala, Honduras. Y en cuanto crucé la frontera me dio hambre por primera vez en mi vida. Dejé la anorexia. Bueno, entonces cuando yo tenía muchos disfraces, me pasó esto. ¿Ser o no ser esa? Es la cuestión. En mi extrema juventud fue impostergable ponerme un disfraz para salvar la vida. Así aprendí a jugar a los disfraces. Me fue fácil fabricarlos, de todas índolas, para cualquier momento. Funcionan maravillosamente. Años después entiendo mi problema. Entre tantos disfraces, ¿cuál es el que no es? ¿Quién soy yo de todos estos disfraces? Entonces, bueno, fue todo un trabajo encontrarse. Y bueno, no sé si tengo tiempo de leer como mucho más, pero les voy a leer quizá uno más. Pues les voy a leer el último, que es Umbilical, este poema un poco largo que contaba Joaquín. Este poema que decirles nada más que la escritura es tan poderosa, tan maravillosa, que no importa lo que hayas tenido que vivir, sino que tú puedes reconstruirte gracias a la escritura, gracias a la literatura, gracias a la poesía. Y en ese sentido tenemos como esta idea a veces equivocada de que la poesía es difícil, de que la poesía es aburrida, de que nos va a costar mucho. Y
hay de todo, ¿no? Lo que pasa es que nos falta contexto para disfrutarla, pero si sabemos el contexto empezamos a disfrutarla. Y bueno, yo decirles que gracias a la poesía yo he podido vivir, y eso lo agradezco muchísimo. También, pues, de ver, creo que se agarró de ese tronco para no ahogarse en la corriente. Y bueno, les leo este poema que, antes de decirles que hoy, antes de leerlo, decirles que hoy día, pues yo soy una mujer no solo completa, vuelta a ser por mi propia mano, y feliz, muy contenta de vivir cada día, muy agradecida de vivir cada día, disfrutando de tanto gozo, de tantas maravillas que la vida tiene, aunque a veces nos dé por verle el lado duro, también tiene el lado luminoso, y cuando ya has vivido el lado duro tan fuerte, resulta que el lado luminoso lo disfrutas más. Así que pues yo los invito a leer y a escribir poesía. Ojalá que algún día que estén por ahí aburridos agarren un librito y lo disfruten. Bueno, les termino con este poema que se llama Umbilical. 1. Este poema es una tijera, un corte de los días y gritos que aprietan mi garganta. 2. Nací delante del ojo que lo traspasa todo, escucha el balbucir del pensamiento y taladra. Sentí gotear en las alcantarillas los pasos cortados de los muchachos, la respiración del monstruo atravesando muchachas y las espinas que crecen en el vacío de los desaparecidos. 3. Ya sé que estoy desnuda, que mi lengua es una reliquia atada a un cofre, un músculo de fuego seco. Vengo a cortarlo de tajo, a soltar el mar de pájaros callados que grita cuando sueño, me suplica cada mañana y en cada bocado. 4. He venido a cortar con la escritura lo que no puedo hacer con la garganta. Oigo mis huesos y retumban. Madre Miedo era una hermosa muchacha, temblaba con el parpadeo del viento. Padre Quemadura gritaba por los dedos y todo el rojo vivo era su imperio. Flotando en la violeta angustia de mi madre me pidieron silencio. Fue la primera noticia que tuve. Podía oler el miedo de los fetos. Mejor que no palpitara fuerte el corazón, disminuir los signos de existencia, que ni siquiera los pájaros. De todas formas mataron a Gilberto. Juro no haber hecho ruido en el vientre de mi madre. Lo sacaron de su casa desnudo a medianoche y a la mañana un tiro le perforaba los 33 años de su frente. Yo me quedé quieta, abrazando la piedra de lágrimas que madre se tragó y fue mi herencia. Shh, no hay que llorar fuerte. Los ojos al suelo, el pensamiento bajo llave. Escondan las palabras, que nadie las sospeche. Vos sonreí como idiota y decirles que sí, que nadie te perciba, hacerte humo, salí de este país, llévate fuera el terco puño que te golpea el pecho. Caminá por el mundo con tu manojo de palabras, largo de aquí, que nadie te note la muerte atravesándote los ojos. También se llevaron a mi padre. Así mordió la infancia mi corazón una tarde y tampoco grité. No había que hacer preguntas ni mirar a los ojos, sino aprender a fingir y registrar toda la evidencia posible, la mueca del terror en el resto de los hombres. Todos los días se inundaban de muertos las aceras, de helicópteros, de pies huyendo. Quizá no se salvó nadie, quizá solo un niño pequeño tenga este recuerdo de mujeres y hombres devorados. A toda prisa me daban sus palabras, me miraban a los ojos. No se te olvide nunca, decían, fuera de aquí, que se vaya, saque a esa niña que se quiebra. Salí del infierno a los 9 años, ampliada, exiliada, viva, tierra de por medio. Lejos, no volveré jamás al cuerpo de mi madre. He perdido el nombre de mi país, sé que era rojo y las nubes lo galopaban, olía a humo, a verde, a grillos codificando a prisa las señas de los perdidos. Aún tengo 7 años y oigo las estrellas en el patio. Aún García Lorca y Marx y meterse debajo de la cama.
Aún vienen en la esquina y entran a la casa de Aurorita rápido, quemar los libros, las mantas, las palabras y que no haya humo, el fuego en una lata de leche y Fahrenheit 1978. No recuerdo cómo se llamaba mi país, pero había montañas, pepitas oscuras en los ojos y una fuerza en la sangre. He quemado su nombre para que el ansia de útero no me traicione nunca. Fuera, partícula suspendida, raíz en mano, choqué con el rostro del hielo y perdí el equilibrio. Besé la boca de la muerte, pero me até a la vida con estiempo. He vuelto, he remontado los abismos, quebré la costra del silencio. Ahora tengo los pies plantados en la arcilla e inhalo el mismo aire que ustedes, aunque llevo 200,000 gentes en los alvéolos cada vez que respiro. Ahora puedo honrarlos, hacer un funeral con mis palabras y soltarlos. Haré lo que ellos no pudieron, palpitar en el mundo, reír a carcajadas, brindar por la belleza, amar, multiplicarse. ¿Dónde puedo sembrar este grano de sangre? Muchas gracias. Pues qué interesante historia, qué interesante vida. Yo creo que es un gran ejemplo que debemos de tomar, de analizar la fortuna que tenemos hoy, de disfrutar, estar aquí, estar ahora, y que pues ustedes tienen en sus manos toda una vida por delante, una juventud que disfrutar, y bueno, los que ya somos un poquito más mayores, pues seguir disfrutando la vida, ¿no? Porque a eso venimos, pues de eso se trata este asunto. Bueno, pues si existe algún otro comentario, alguna felicitación, alguna pregunta. Un poquito madrazo también. ¿Les gustó? Sí. Pues otro, a ver, por favor. Pues yo primero agradecerle a Joaquín. El ambiente casi se podía tocar con sentimiento. Se nota el aprecio hacia la autora, ese reconocimiento, esa amistad. Qué gusto cuando presentas, en mi caso yo no he presentado un libro, pero qué padre sería que cuando alguien hablara de ti, hablase como tú de Maya. Qué agradable. Y bueno, Maya, pues celebrar tu vida, qué increíble. Supongo que eres la voz de muchos que ya no pudieron hablar, o sea, que se les cayó intencionadamente, pero qué agradable que estés aquí con esa sonrisa en el rostro, con esa sensibilidad, sin miedo a expresar lo vivido, y esa semilla se sembró en dos personitas muy importantes para ti. Bueno, todo tiene un buen propósito. Felicidades. ¿Algún otro comentario, chico? Pues agradecemos su presencia, Prepa 1. Muchas gracias por estar aquí, por contagiarnos de su juventud. Y les recordamos, bueno, pues que los libros están a la venta, ¿no? Tal vez nos quedamos picados con tan poquitos poemas, podemos leer todos. Es un buen momento para adquirir libros en esta feria del libro. Los invitamos también a participar activamente en todas las actividades que la FUL tiene programadas para ustedes. Recuerden que es su feria, es de nosotros y para nosotros. Buena tarde y muchísimas gracias a nuestros invitados. Gracias por la invitación.